días, hermanos, los días que estamos viviendo todos nosotros, hermanos, a veces se torna bastante difícil por todas las dificultades, hermanos, que desafortunadamente a veces nos toca vivir, hermanos, pero cuando nosotros entendemos que hay un Dios que nos ama y que nos cuida, Amén. ¿saben una cosa, hermanos? Eso produce paz y tranquilidad en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Siempre ha sido bueno que el ser humano, hermanos, entienda que muchas de las veces es incapaz para poder sobreponerse a cualquier circunstancia difícil. Para ello, pues, es necesario que entienda que hay un Dios en el cielo que lo ama y que siempre quiere cuidar de él. Y el tema, hermanos, va relacionado a algo así. Vamos a ver, hermanos, qué dice la verdad bíblica. ¿Cómo dice, hermanos? La Biblia enseña que la bondad de Dios es inmensa. Ok. La Biblia enseña que la bondad de Dios es inmensa. Y luego la verdad bíblica aplicada dice: confiemos en Dios siempre, recibamos con gozo todo lo que Él nos da y seamos agradecidos. Esa es la verdad bíblica y lo voy a leer otra vez. Dice: confiemos en Dios siempre, recibamos con gozo todo lo que Él nos da y seamos agradecidos. Dice: recibamos con gozo todo lo que Él nos da y seamos agradecidos. Fíjense, hermanos, que no siempre todo lo que Dios nos da son o nos permite son puras cosas buenas. Vienen diferentes cosas también, pero también son parte de lo que Dios nos da o nos concede. El objetivo, ¿cómo dice? Aprendamos a valorar y disfrutar todo lo que Dios nos concede cada día de acuerdo a su propósito, viviendo contentos con lo que Él nos da para reflejar en nuestra vida la bondad. Entonces, el objetivo del tema es claro. Dice: aprendamos a valorar y disfrutar todo lo que Dios nos concede cada día de acuerdo a su propósito, viviendo contentos con lo que Él nos da para reflejar en nuestra vida la bondad. Fíjese, el objetivo en este tema es bien interesante. Dios quiere, hermanos, que el que le conoce esté contento en todo tiempo, pero la felicidad o la alegría que pueda reflejar no necesariamente tiene que significar puras cosas buenas, sino más bien Dios pide, hermanos, que todo aquel que le conoce y que lo tiene en su corazón viva contento y feliz, aunque esté pasando dificultades y problemas. Hermanos, porque recordemos, de acuerdo a lo que vamos viendo atrás, todo lo permite Dios y todo, muchas de las veces Él nos las concede. Entonces, la introducción del tema dice: la felicidad verdadera solo puede ser ofrecida por Dios, puesto que solo Él es poseedor y dispensador de toda buena dádiva. ¿Sí vamos ahí? Ok, lo voy a leer y vamos a hacer una pausa aquí. Dice: la felicidad verdadera solo puede ser ofrecida por Dios. ¿Por qué? Ok, y ahí dice: puesto que solo Él es poseedor y aparte es dispensador de toda buena dádiva. La Biblia nos enseña que solamente Dios posee la felicidad absoluta. En Dios, hermanos, está la felicidad absoluta para todas las cosas y para todos los seres humanos en la tierra. Hermanos, la felicidad que de repente el ser humano anda buscando, hermanos, no se encuentra en otras cosas. Es decir, hermanos, a veces se traduce felicidad como
se entiende como que se encontró la felicidad en alguna cosa, en algún lugar, pero no nos ponemos a pensar, hermanos, que esa felicidad muchas de las veces es momentánea y pasajera. Sin embargo, en Dios, hermanos, está la felicidad completa. Pero aparte, hermanos, la felicidad que Dios tiene y la que Él provee es una felicidad duradera, que no tiene fin. Hermanos, una felicidad que verdaderamente llena el corazón de todo aquel necesitado. Amén. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que tiene Dios. Entonces, por ello es importante acudir, ¿verdad?, a Dios cuando estamos necesitados de felicidad. Cuando tú piensas, cuando tú reaccionas y dices, ay, es que no soy feliz, voy a buscar o me voy a hacer del compadre más millonario de San Diego, así se va a suplir mi felicidad. Saben, hermanos, que no va a ser así. Todo aquel que está carente de felicidad o que carece de felicidad nunca puede decir, bueno, pues voy a trabajar duro, me voy a hacer cambios en mi físico para poder atraer a la mujer más guapa y hermosa para ser feliz. Ninguna de esas cosas provee la felicidad. Amén. Nosotros lo hemos experimentado. Es decir, hermanos, estamos experimentando la felicidad, pero esa felicidad que nosotros gozamos ahora es la que Dios ha suplido para nosotros. Amén. Y estamos contentos, estamos felices. Miren, hermanos, ¿por qué digo que Dios nos ha suplido la felicidad? Porque a veces no podemos entender cómo es que reímos, hay tranquilidad y paz en nuestro corazón cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando hay escasez, cuando algo falta. De repente entonces decimos, bueno, pues estoy tranquilo y no tengo esto, no tengo el otro. Bueno, hermanos, es que hemos llegado a comprender la felicidad desde el punto de vista de Dios. Por eso es que andamos tranquilos, hermanos. Dios nos pone paz y tranquilidad. Amén. Esa felicidad es la que tanta falta hace en el mundo allá afuera. Las hermanas decían que hoy es el famoso día del amor y la amistad. Hermanos, si verdaderamente fuera así, les voy a decir, hermanos, todo fuera pura alegría. Amén. Pero lo único que hay en cada esquina Negocio. es el montón de rosas que a rato se marchitan, el montón de osos que a rato están En la basura. tirados por ahí. Amén. Hermanos, y eso es pasajero. Amén. Pero verdaderamente lo que yo he encontrado y lo que tú has encontrado en Dios, sí es verdadera felicidad. Amén. Gloria a Dios. Porque esa felicidad, hermanos, no se acaba, no tiene fin. No necesito una fecha específica para yo decir, ahora sí Dios me va a dar felicidad. Porque la felicidad es constante. Amén. Dios suple eso en mi corazón de manera constante, de manera absoluta. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema. Entonces, hermanos, no nos pongamos tristes, hermanas, no se pongan tristes si su marido no le regaló una flor o un osito. No se preocupe, no hace falta, ¿verdad que no? O sea, porque al menos, hermanos, yo no creo que porque no les dieron eso, ahora van a estar ustedes todas tristes, ¿verdad que no? Bueno, de repente sí aparece como, ay, me hubiera gustado. Lo bueno es que está aquí y aquí Dios le va a dar lo mejor. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no se ponga triste, al contrario, hermanos, Dios ha suplido para nosotros todo lo que verdaderamente hace falta. Entonces dice que Dios es el poseedor y dispensador de toda buena dádiva. Dios no solo concede a sus criaturas todo el bien posible en virtud de su amor, sino que también les concede la capacidad para comprender ese bien. Miren, vamos a entender un poquito esto. Y ahí dice, ¿no? Yo sé que me van a seguir ahí. Dice, Dios no solo concede a sus criaturas todo el bien posible en virtud de su amor, sino que también les concede la capacidad para comprender este bien.
y sentirse satisfechas por su posesión. ¿Ya? Hermanos, pero aquí está hablando de las criaturas, ¿sí? Todo aquello que Dios creó. Y dentro de todo lo que Dios creó, pues precisamente están todas las cosas y todos los seres humanos. Nada más que acabe aquí una aclaración. Hermanos, no todos las criaturas, hablando en término humano o en término de los seres humanos, no todas las criaturas son hijos de Dios. Tenemos que entender esa diferencia. Hermanos, los hijos de Dios son aquellas que primero fueron criaturas, que nosotros fuimos creados por Dios, pero después de conocerle, le entregamos nuestro corazón y ahora no solamente somos criaturas, sino que ahora somos también hijos de Dios. ¿Verdad? Todo aquel que todavía no tiene a Cristo en el corazón, desafortunadamente yo no puedo decir otra cosa que la Biblia no dice. Entonces todo aquel que no tiene a Cristo en el corazón, que todavía no lo ha aceptado, solamente es una criatura. Pero también para esa criatura Dios dispensa todo lo necesario para su vida, pero mayormente para nosotros, ¿verdad? Hermanos, a nosotros Dios, miren, nos ha suplido todas las cosas, pero aparte nos ha dado la capacidad de poder comprender esa felicidad. Amén. Esa es la diferencia. Es decir, la felicidad que Dios da es para todos, hijos de Dios y no hijos de Dios. La felicidad está para todas las criaturas. El problema, hermanos, ¿por qué entonces de repente las criaturas de Dios no son felices? Aunque pueden poseerlo todo. ¿Saben por qué? Hermanos, porque no pueden comprender la felicidad. A diferencia de nosotros ahora ya la hemos comprendido. Posiblemente estamos en la misma situación de pobreza que antes. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner esto como ejemplo. Posiblemente igual, antes de creer en Cristo y antes de tener a Cristo, igual éramos pobres. Y ahora que ya tenemos a Cristo, posiblemente seguimos siendo pobres. Pero ahora nosotros entendemos la felicidad, porque la entendemos a través de Cristo. Ahora yo puedo entender entonces que sí se puede ser feliz siendo pobres. ¿Verdad que sí? Ahora yo puedo entender, yo puedo creer, hermanos, aunque es algo que a veces muchos no lo van a comprender. Sin embargo, yo soy feliz siendo pobre. No que la pobreza sea mala, hermanos, pero en Dios ahora yo estoy contento. Ahora esto lo podemos corroborar, hermanos, con aquellos millonarios, pero que no tienen a Cristo y son más infelices que nosotros, que tú y yo, porque no tienen paz. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no está en sus corazones. Es decir, cuando Cristo está en el corazón, le da el entendimiento a la persona para poder comprender la felicidad que viene de parte de Él. Por eso debemos de darle gracias. Entonces dice, todo lo que está incluido en la bondad divina siempre es adecuado, completo y benéfico. ¿Sí? Todo lo que está incluido en la bondad divina siempre es adecuado, completo y benéfico. Bueno, benéfico lo entendemos, porque es algo, la palabra benéfico significa que es aquello que beneficia o que es de provecho para alguien. Pero la palabra adecuado, fíjese que se acomoda a ciertas circunstancias o resulta conveniente en determinadas circunstancias. ¿Sí? O sea que adecuado significa que se acomoda a ciertas condiciones o resulta conveniente en determinadas circunstancias. Digo esto porque más adelante va a venir algo, hermanos, para que lo podamos comprender mejor. Ok, conocimiento bíblico, como dice. Y ahí nos dice otra vez los versículos, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los más millonarios. ¿Así dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de las más guapas, de los más guapos. De ninguna manera. Sino más bien dice, desciende de lo alto, de allá arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y
fíjese que antes que no teníamos a Cristo no entendíamos este versículo. Por eso es que nosotros pensábamos que la felicidad se podía encontrar en otras partes. Pero la palabra de Dios es tan clara, hermanos, y no necesita tanta explicación para poder entenderlo. Y lo voy a leer otra vez. Y dice: toda buena dádiva, ¿sí? Y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y luego el versículo del capítulo 145 de los Salmos dice: lo proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Fíjese, entonces todo aquel que llega a conocer y a reconocer, hermanos, la misericordia o la bondad de Dios, al reconocerla y vivirla y experimentarla en el corazón, no puede hacer otra cosa más que cantar las maravillas de eso. Amén. La hermana Claudia decía hace un rato en su alabanza que muchas de las personas no entienden por qué a veces el que canta con todo su corazón, levanta las manos, hermanos, y luego expresa de una manera tremenda a través del canto algo. Ok, ¿por qué lo hace así? Simple y sencillamente, hermanos, porque hay agradecimiento en nuestro corazón para con Dios. Amén. Hermanos, si yo alabo a Dios con todo mi corazón y le canto fuerte y lloro, hermanos, es porque yo le estoy diciendo así a Dios a través de esa actitud, que verdaderamente estoy contento, estoy feliz, estoy satisfecho por lo que Dios es y por lo que me ha concedido y me ha dado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros lloramos en el templo o de rodillas, no lloramos de tristeza, no lloramos porque me dio un calambre, sino más bien lloramos, hermanos, porque realmente esa es la actitud propia de un corazón agradecido. Porque realmente, hermanos, estamos agradecidos, es que nuestros sentimientos se desbordan, nuestros sentimientos, hermanos, se abren, y es bueno hacerlo así, porque Dios desde el cielo está viendo que verdaderamente somos hijos agradecidos. Amén. Que realmente le agradecemos todo lo que Él nos ha dado, y cuando Él ve esa reacción de nosotros, ¿saben qué Dios va a hacer? Nos va a bendecir más, nos va a dar más, y nos va a conceder más felicidad y más paz y más gozo, más alegría, más tranquilidad nos va a dar Dios. Siempre que nosotros somos agradecidos delante de Dios, hermanos, siempre vamos a ser más bendecidos. Amén. Así que nunca debe de faltar el agradecimiento a Dios en nuestro corazón. Amén. Uno de los aspectos maravillosos que de repente Dios nos da a entender, hermanos, es cuando nosotros le damos gracias a Dios por todas las cosas. Yo les he dicho, hermanos, que en muchas ocasiones, o específicamente en una, hermanos, nosotros le dábamos gracias a Dios por los alimentos, pero esos alimentos físicamente todavía no estaban en la mesa, pero ya le estábamos dando gracias a Dios, pero de una manera maravillosa, Dios la suplió. Por eso digo que si tú le agradeces a Dios, te va a dar más todavía, ¿sí? Aunque en el momento no lo tengas. Yo le he dicho a Dios: gracias, Señor, porque me das fuerzas, gracias porque me das todo lo que necesito, mira, gracias porque tú has suplido todo lo que hace falta. Y de manera maravillosa Dios empieza a suplir todo lo que hace falta. Entonces, hermanos, tenemos razones para estar agradecidos con Dios. Amén. Seguimos adelante. Vamos a entrar ahora, o bueno, seguimos adelante con la definición. Las definiciones... Dele atrás, hermano. Ok, ahí está. Vamos a ver las definiciones. Vamos a ver qué es bondad. Y dice que bondad es el atributo por el cual Dios comunica la mayor felicidad posible a todas sus criaturas, de manera espontánea, incesante y perfecta. ¿Sí? Lo voy a leer otra vez. Fíjese cómo dice la definición de bondad. Es el atributo por el cual Dios comunica
la mayor felicidad posible a todas las criaturas. Y dice una palabra muy importante: de manera espontánea, incesante y perfecta. De manera espontánea. Espontáneo significa, hermanos, que se produce sin intervención o estímulo exterior. Miren, esta definición nos lleva a entender otra palabra con su propia definición, que es espontáneo. Dice que se produce sin intervención o estímulo exterior. Es decir, que Dios demuestra toda su bondad de manera espontánea, sin que nadie lo obligue o las circunstancias lo obliguen a hacerlo. Lo que significa, hermanos, que nadie está detrás de Dios amenazándolo para que Él brinde el carácter bondadoso, sino más bien por su propia naturaleza, Él de manera espontánea ofrece todo el bien posible para todas sus criaturas. Lo que entendemos en esto, hermanos, es lo siguiente: que de repente entonces disfrutan de buenas cosas los que no tienen a Cristo. Recuerde que aquí se refiere a las criaturas, simple y sencillamente, hermanos, porque le nace a Dios suplir todas las cosas para todos los seres humanos de la misma manera. ¿Sí? Le place a Dios en su carácter, hermanos, santo y perfecto, hermanos, suplir todo lo que hace falta, no hace distinción. Por eso dice que es de manera espontánea, hermanos, porque de otra manera se entendería como que Dios está obligado a darnos las cosas que nosotros necesitamos. Dios no está obligado a ser así. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de algunos jóvenes algo así como que le dicen: es que tú estás obligado a darme porque soy tu hijo? Yo he escuchado varias veces así un comentario: es que hace esto. Y por el contrario, los hijos a veces responden y dicen: no, pues yo lo tengo, si quiero lo hago, si no quiero no lo doy. Bueno, si no lo haces, pues te quito esto, ya no te doy esto, ya no te doy lo otro. Y luego entonces, a manera de chantaje, dicen: no, es que tú me lo tienes que dar porque estás obligado a dármelo porque soy tu hijo. Dios no es así, hermanos. Al contrario, Dios de manera espontánea entonces ofrece lo que nos da. Y también sigue diciendo que se realiza de propia voluntad, sin estar coaccionado u obligado a algo. Es decir, que Dios no está obligado, hermanos, a darnos sus cosas o su bondad. Entonces dice: de manera incesante y perfecta. Incesante, que no cesa, que no tiene fin, que no se acaba. Sinónimos sería inacabable, persistente, continuo, constante, ininterrumpido, seguido, perenne, sucesivo y repetido. Eso sería entonces incesante y perfecta. Análisis bíblico. Dios comunica la mayor felicidad en los animales. La felicidad es producida por el bienestar físico, puesto que carecen de espíritu. Pero el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, la felicidad es un estado espiritual nacido de la comprensión de los bienes que Dios le da y del gozo interior que ellos le proporcionan. ¿Ya entendimos esto por lo que estamos hablando hace rato? Dice: pero en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, la felicidad es un estado espiritual nacido de la comprensión de los bienes que Dios le da y del gozo interior que ellos le proporcionan. Hermanos, ¿por qué está usted aquí? Miren, yo me voy a preguntar a mí: ¿yo por qué estoy aquí? Yo estoy aquí, hermanos,
porque estoy agradecido por Dios, por la salvación de mi alma. Amén. Porque Dios me ha rescatado del pecado, de la maldad. Entonces Dios ya me ha librado. Entonces, hermanos, yo reconozco esa realidad en mi corazón. Hermanos, entonces yo vengo a la presencia de Dios, a la casa de Dios, por el pleno conocimiento de lo que Él ya me ha dado. Es decir, vengo a postrarme, vengo a alabarle, vengo a cantarle a Dios, hermanos, porque he reconocido en mi corazón, en mi entendimiento, hermanos, ¿qué le puedo ofrecer a Dios a cambio de la felicidad de mi salvación que Él me ha dado? ¿Qué le puedo ofrecer? Nada, absolutamente. Porque soy pobre, todos, aunque fuera multimillonario y aunque el mundo fuera mío, hermanos, miren, no bastaría eso para yo decirle a Dios, bueno, a cambio de la salvación que me diste, te doy todo el mundo. A empezar es de Dios, ¿verdad? Yo no le puedo decir a Dios, a cambio de lo que tú me salvaste, mira, a ver, dime, ¿con qué parte quieres? No le puedo decir eso. Entonces, al contrario, me pongo a pensar y me pongo a analizar. Entonces, en mi corazón, reflexiono por el entendimiento y a través del Espíritu que hay en mí, que Dios puso, reflexiono y digo, ok, Dios me ha salvado. Inmediatamente pienso que un día voy a llegar al cielo. Y ahí en el cielo voy a ser feliz por toda la eternidad. Entonces, cuando eso recuerdo otra vez, yo le digo a Dios, ¿qué puedo darte a cambio de eso que tú me has dado? Entonces, Él en mi espíritu me dice, mira, lo único que tienes que hacer es agradecer, alabarme, cantarme. Ah, pues vamos. Si eso tengo que hacer, eso voy a hacer. Por eso, hermanos, es que, miren, el domingo para mí y el día del Señor es sagrado. Porque así como Dios, hermanos, se concretó en hacer algo para mi salvación y dedicó un espacio especial para que yo me beneficiara de su sacrificio, hermanos, ¿yo qué tengo que hacer a cambio? También tengo que yo respetarle a Dios por lo menos un día en específico. Y en ese día, hermanos, yo no voy a hacer planes para mí. Yo no voy a ocupar nada de lo que signifique esas horas, sino que simple y sencillamente, hermanos, es de Dios. ¿Y por qué es de Dios? Porque yo también voluntariamente se lo ofrezco, pero porque antes Él ya me llenó de bendiciones. Amén, gloria a Dios. Porque Él antes ya me dio paz y tranquilidad en mi corazón. Entonces yo resuelvo también voluntariamente, hermanos, presentarme a la casa de Dios. Y desde que yo llego, miren, hermanos, empieza a correr el momento maravilloso delante de Dios para mi vida. No ando a prisas, no ando como, ay, ya, que digan el Salmo 23. Al contrario, si se alarga el tiempo, mejor. Hermanos, ¿saben lo que me pasa a mí? Me pongo triste cuando, por ejemplo, los martes, ay, 2 horas. Es insuficiente. ¿O para cuántos es mucho 2 horas el martes? Para mí no lo es. Al contrario, hermanos, apenas empieza el culto, apenas cantamos y ya decimos, ay, ya son las 8, córrele porque ya nos van a apagar la luz. Hermanos, cuando hay ese conocimiento en nosotros de lo que Dios nos da, miren, hermanos, no hay pesadez, no hay cansancio, nada es mucho, nada es demasiado. Al contrario, hermanos, todo lo que yo hago, hermanos, lo hago de manera espontánea de mi corazón para Dios, porque Él primero ya me mostró que Él es así conmigo. Entonces, hermanos, esa es la actitud de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir lo que Dios nos da. Dice, pero en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios,
La felicidad es un estado espiritual nacido de la comprensión de los bienes que Dios le da y del goce interior que ellos le proporcionan. David cantó la bondad divina. ¿Qué cosa recordaba David? Ahí dice, hermanos, dice, David cantó la bondad divina, recordando que el poder de Dios se manifiesta en beneficio de los hombres, haciéndoles felices. Alguien por favor léame, o lea el Salmo 145, versículo 4 al 7, por favor. Quien tenga la lectura, hermanos, por favor, póngase de pie y léalo. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, y del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, cómo lo expresa el salmista. ¿Sí? Lo leemos todos juntos, hermanos, por favor. Salmo 145, versos 4 al 7. Es esto, hermanos, que Dios quiere que entendamos. Proclamarán, sí es de ahí, ¿verdad? No, perdón, 4 al 7. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Eso, amados hermanos, es lo que se debe de hacer. De esa manera, el que se siente beneficiado por Dios debe de actuar así. El rey David, hermanos, tenía muchos momentos así. Hermanos, miren, en toda su vida el rey David encontraba, hermanos, en todos los aspectos encontraba un motivo o una razón, hermanos, para glorificar el santo nombre de Dios. ¿Sí? Es decir, hermanos, él no necesariamente tenía que esperar a que algo extraordinario aconteciera en su vida. Él no tenía, hermanos, que ver o ser incitado, hermanos, por un acontecimiento enorme en su vida como para que esto produjera en él un sentimiento de gratitud. Todo lo contrario. Hermanos, solamente con recordar la bondad de Dios. Hermanos, estaba yo creo ahí en su palacio y de repente por cualquier motivo él empezaba a exaltar el nombre de Dios. Estaba él sentado, hermanos, y empezaba a glorificarle. ¿Sabes, hermanos? Él lo hacía así porque él reconocía la grandeza de Dios. Es decir, hermanos, y no porque él era el rey, y no porque estaba en una posición de poder y de grandeza humanamente hablando, sino que mayormente, hermanos, él se sentía agradecido con Dios por todas las cosas que él entendía que habían sucedido en su vida. Es decir, si él decía, yo creo que de repente veía sus manos y veía sus dedos y tengo una uña. Ay, gracias Dios por mi uña. Gracias Señor por mi vida. Gracias por mi cuerpo. Mira, todo está bien. Veía un pajarito ahí que andaba cantando. Y gracias Señor por todo lo que mis ojos pueden ver. Amén. Gracias por todo lo que yo puedo sentir. Mira, Señor, este aire rico que entra detrás o por esa ventana, Señor. Gracias por el aire puro. Ay, hermanos, miren, ¿saben, hermanos, que los verdaderos poetas no necesariamente son aquellos que necesitan
una mujer para sentirse inspirados y de ahí que salga una gran poesía. Miren, hermanos, el mejor motivo que tiene alguien para convertirse en un super poeta de agradecimiento es a Dios, y eso lo puede hacer el más pobre y el más sencillo de sus hijos, el más sencillo de los hombres. Hermanos, mi padre decía y dice, cuando yo platico con él, yo le doy gracias a Dios por todo, me dice. De repente que amanezco y me duele ahora, ay Señor, gracias por este dolor. Gracias porque, mira, puedo ir al rancho y todavía puedo cortar un plátano. Gracias, Señor, por el plátano. Por todas las cosas, por todas las bendiciones, hermanos. Por todas las bendiciones agradece a Dios. Esa es la actitud de todo cristiano. El cristiano que no es así, hermanos, no sabe aprovechar lo que Dios le está dando. El cristiano que no es así, que no reacciona así, es un cristiano que está triste todo el tiempo, lamentándose de su situación económica, lamentándose de sus problemas personales. Y en lugar de agradecer a Dios, está pensando en contra de Dios. ¿Sí? Eso, hermanos, no lo tiene que hacer. Si nosotros tenemos aquí y aquí el conocimiento de Dios, hermanos, todos los días son gloriosos y maravillosos. Todos los días son como cuáles. Como cuál día a usted, humanamente hablando, le gusta. Como cuál día. Bueno, para mí todos los días son iguales, no podemos decir. Porque no tenemos uno en específico. Yo no puedo decir que el día bonito para mí es mi cumpleaños, porque igual la paso. Ni más ni menos. ¿Sí? Yo no puedo decir, hermanos, que hay un día en específico para mí en el cual yo pueda sentirme, ay, y preparo un montón de cosas para recibir ese día y disfrutarlo. Hermanos, el cristiano ahora disfruta todos los días por igual, porque en todos los días Dios pone su sello de bendición. Amén. Todos los días. Todos los días de su vida son iguales, hermanos. Por eso, pues, entonces necesitamos adoptar ese carácter delante de Dios, hermanos. Sigue diciendo, ya leímos, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 145. Si Dios enseña a los pecadores el camino de la salvación, es porque Él es bueno y desea que ellos sean felices eternamente. Miren, aquí nos enseña otro motivo, hermanos, como habíamos dicho, hermanos, por los cuales dale gracias a Dios, porque Dios nos ha enseñado el camino. O a los pecadores dice, si Dios enseña a los pecadores el camino de la salvación, es porque Él es bueno y desea que ellos sean felices eternamente. Salmos 25, 8. Y sigue diciendo, mientras alguien busca la lectura. Toda felicidad posible. No queremos enseñar que haya alguna especie de felicidad verdadera que Dios no quiera conceder en su bondad, sino que precisamente por su bondad, Él concede a sus criaturas toda la felicidad que según sus capacidades puedan disfrutar, por lo que al hombre toca. ¿Qué significa esto? Hermanos, que Dios nos da las cosas de acuerdo a lo que nosotros podemos tener y manejar en nuestra vida. Él concede a sus criaturas entonces toda la felicidad según sus capacidades pueden disfrutar, por lo que al hombre toca. ¿Qué mayor felicidad puede gozar que la de saberse hijo de Dios? ¿Usted se siente bienaventurado por ser hijo de Dios? Amén. Usted se siente, hermanos, como, ay, ahora al fin alcancé algo grande. Amén. Sí, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos decir, al fin soy alguien en la tierra, al fin soy alguien en el mundo. No necesito decir eso cuando, ya tengo 2 casas, 3 carros, hijos profesionistas. Ese no es el motivo para llegar a decir, wow, al fin soy alguien.
No, hermanos, porque esas cosas son meramente pasajeras, ¿sí? Hermanos, por eso Dios, miren, nos da el entendimiento para poder comprender cuándo verdaderamente, hermanos, es que la felicidad completa se realiza en nuestra vida. Y la felicidad completa llega en el momento, hermanos, cuando nosotros nos convertimos de criaturas a hijos de Dios. Amén. En donde ahora ya somos nosotros adoptados como hijos de Dios. ¿Ya? Hagan de cuenta, hermanos, que antes de conocer a Dios, éramos como unos huerfanitos, ¿no? Ahí solitos en la calle. No teníamos una casa. Nadie nos decía hijo. Nada daba nada. Es decir, no teníamos la seguridad para nada de nosotros. Pues esa es la suerte de un huérfano, ¿verdad? De uno que ha perdido a sus padres. No tiene la seguridad. Nada le proporciona, nada le garantiza que va a tener la protección de alguien. Un huérfano es así, queda al desamparo completamente y solamente vive en la calle, solamente, hermanos, existe porque Dios en su misericordia le sigue preservando la vida. Pero ¿qué sucede cuando ese huérfano de repente alguien lo ve y movido a misericordia dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué vives ahí? Y le dices que no tengo a dónde más. No tengo un padre, no tengo una mamá. Y dice, ok, vente, yo te adopto. Y cuando ya se siente adoptado, van legalmente todos los papeles y quién sabe cómo se apellidaba, pero ahora se llama de la Torre Pérez. Ya se siente, hermanos, y eso ya le ofreció la tranquilidad. Entonces dice, ahora sí, alguien va a velar. Alguien se va a asegurar de que no me falte la comida, de que no me falte el abrigo, el techo y lo más necesario. Hermanos, cuando nosotros, Dios nos vio en nuestra condición de pecado, Él dijo así, Él nos vio como huérfanos, como desamparados. Amén. Y saben una cosa, Él en su plan maravilloso y hermoso y de amor, dijo, quiero adoptarte, quiero que seas mi hijo. Quiero que seas mi hija, quiero darte mi nombre, quiero darte ahora parte de mí. ¿No se le hace grande eso? A mí sí, hermanos. Por eso yo lloro de alegría, hermanos, porque realmente, ¿sabes? Ahora yo soy hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aunque aquí en la tierra mi Padre terrenal no me pueda heredar algo, sin embargo mi Padre celestial sí me va a heredar algo, hermanos, allá en el cielo. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo dice la palabra que se fue, ¿sabes a dónde se fue? Al cielo, pero se fue a hacer algo. Y Él lo dijo, voy pues a preparar, ¿qué dice? Moradas. Voy a preparar, hermanos, miren, que alguien haya dicho eso por nosotros, que antes no valíamos nada. Realmente es algo enorme, es algo hermanos, con el suficiente motivo por el cual estar contentos todos los Amén. días. Amén, gloria a Dios. Mi Cristo fue a preparar una morada para mí. Jesús, mira, se fue al cielo y ya está el lugar esperándote, ya está el lugar para que tú y yo lleguemos solamente a disfrutarlo. Amén. Y en ese lugar verdaderamente, hermanos, mira, ya se van a acabar todos los problemas. Ya no va a haber necesidad de nada. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios ya lo suplió todo. ¿Qué motivo por agradecerle a Dios, verdad? Amén. Por eso yo le agradezco a Dios. Por eso tú tienes que agradecerle a Dios. Por eso nunca tienes que sentirte como, ay, qué triste estoy, ay, medio melancólico, me desperté hoy. ¿Qué será? No, hermano. Aunque en la mañana te levantes y tu carro no arranque, o en el peor de los
está, tranquilo. Pero Dios sí está contigo. Amén. Aunque las cosas materiales se vayan, mientras Cristo no se vaya de tu lado, que se vaya todo. Hermanos, podemos perder todas las cosas materiales. Nos pueden dejar las personas más queridas para nosotros. Miren, que se vayan. Pero nunca pensemos, nunca nos sintamos satisfechos que un día Cristo se vaya de nuestro corazón, porque ese día verdaderamente sí sería el final para nosotros. Ese sí sería verdaderamente, hermanos, el día más triste, el día más oscuro, el día más negro de toda nuestra existencia. Porque yéndose Cristo de nosotros, ¿qué tenemos, hermanos? Nada. Absolutamente nada, quedamos vacíos. Yéndose Dios de nuestro corazón, ¿sabes qué le pasa a nuestro corazón? Inmediatamente se marchita, se acaba, se seca. Por eso es importante que nosotros, hermanos, le glorifiquemos a Dios siempre, porque a consecuencia de nuestra gratitud que sale de aquí, hermanos, Dios nos va a dar sabiduría y capacidad para poder reconocer todos los días que Cristo está con nosotros. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Cristo está contigo, hermanos, en las mañanas. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios porque en medio de todas las cosas, Él me da muestras de que está conmigo. Amén. Mi hija de repente se levanta en la mañana y me dice: papi, te quiero mucho. Ay, ay, ay. Y yo le doy gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque yo sé que Dios a través de mi hija me está diciendo que me quiere. Y yo no sé cómo va a estar el día, yo no sé qué cosas me van a faltar, yo no sé qué me va a pasar. Sin embargo, Dios ya me despertó con un te quiero. Y eso precisamente necesito escuchar yo, hermanos, para poder enfrentar el día que venga como venga. Pase lo que pase en el día, Dios ya nos dio los buenos días. Y los buenos días que Dios da, sí que son buenos. De verdad, hermanos. Los buenos días que Dios te da, esos sí son buenos días. No es un día medio bueno, regular son. No, al contrario. Hermanos, eso es lo que Dios nos da a entender. Por eso, hermanos, nosotros hemos entendido que toda la felicidad posible viene de Dios. Y luego sigue diciendo, miren, ¿qué mayor felicidad puede gozar que la de saberse hijo de Dios? Conforme al testimonio que hemos recibido del Espíritu. Fíjense cómo dice Romanos 8, 16 al 17. Yo creo que ahí está, ¿verdad? Y si no está, en donde está, seguros en su Biblia, ¿verdad? Ok. Y dice en la lectura: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Amén. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya viste? ¿Ya viste, hermana Dulce? ¿Ya te diste cuenta de lo que dice aquí Dios? Somos hijos de Dios, hermanos. Y si dice que si somos hijos, también herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, hermanos, qué bendición Dios nos ha concedido. ¿Quién está triste? ¿Quién está triste? Yo no estoy triste, hermanos, todo lo contrario. Somos herederos de Dios. ¿Sí? Bueno, sigue adelante, ¿no?
todas sus criaturas. Dios no deja a nadie fuera de su bondad. Quiere que sean dichosos por igual los ángeles y los hombres, las aves del campo y las ovejas del prado. ¿Sí se dan cuenta? Dice, Dios no deja a nadie fuera de su bondad. ¿O sí? Absolutamente a nadie. Él quiere que sean dichosos por igual los ángeles que están en el cielo y los hombres, las aves del campo y las ovejas del prado. Salmo 145, verso 9. Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Ok. Y sigue diciendo, la bondad divina será plenamente disfrutada en el milenio cuando la felicidad será perfecta, conforme a la revelación de los profetas después de la eternidad con el Señor Jesucristo. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. De manera espontánea, si Dios nos hace felices, no es porque lo merezcamos, sino como una señal fidedigna de su gracia. La felicidad de ser salvos la gozamos por la gracia divina y no por méritos propios. Es decir, nada hemos hecho nosotros para ganar la salvación. ¿Sí? Lo único que hemos hecho nosotros es haber aceptado a Cristo aquí en nuestro corazón. Pero a nosotros no nos ha costado nada la salvación. No hemos dado nada a cambio. La salvación es gratuita como ha funcionado para nosotros. Entonces dice, sino como una señal fidedigna de su gracia. La felicidad de ser salvos la gozamos por la gracia divina y no por méritos nuestros, conforme enseña la Escritura. Por gracia sois salvos, Efesios 2, 5 al 8. La felicidad se nos concede en un libre acto de la voluntad de Dios, a pesar de que nada merecemos. De manera incesante. Ok, fíjese cómo dice. La felicidad se nos concede en un libre acto de voluntad de Dios, a pesar de que nada merecemos. ¿Esto es cierto o es falso? Desafortunadamente, fíjense, esto es cierto para todo ser humano. En realidad, hermanos, nada merecemos por nuestra condición. Hermanos, por la naturaleza misma de nosotros como seres humanos, una naturaleza que tiende al pecado, una naturaleza que tiende a fallarle a Dios siempre. ¿Ya? Nadie puede presentarse delante de Dios como para exigirle su misericordia y su gracia y justificándose detrás, es que yo sí lo merezco. Nadie puede hacerlo así. Simple y sencillamente, hermanos, gozamos todas las cosas de Dios porque Dios es bueno, ¿sí? Porque Dios, hermanos, es bondadoso para con cada uno de nosotros. Y luego dice, de manera incesante, la buena voluntad de Dios para con los hombres, por la cual les concede la felicidad, no cesará nunca. Él siempre estará derramando bendiciones para hacer felices a sus criaturas. Y así será por toda la eternidad. Zacarías 9:17. Voy a leerlo otra vez. Dice, Él siempre está derramando bendiciones para hacer felices a sus criaturas. Y así será por toda la eternidad. ¿Verdad que sí? De manera perfecta. Estamos seguros de que la dicha concedida por Dios no puede ser sobrepasada por nada ni por nadie. Por eso dice David que la bondad de Dios es inmensa, es perfecta la felicidad, será disfrutada por los hijos de Dios cuando, conforme a lo prometido, disfrutemos de la bienaventuranza de contemplar cara a cara al bien sumo, a la bondad suma, al Dios que nos salvó para hacernos eternamente dichosos. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 1 al 5? Si alguien puede encontrar la lectura, por favor.
la siguiente página, hermano? Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran partes para la sanidad de las naciones. ¿Hasta el 5, hermano? Sí, por favor, hermano. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Es decir, hermanos, nosotros ahora, como decía al principio, como cristianos, debemos de conformarnos con lo que Dios nos está dando ahora. Hermanos, y aún lo que tenemos ahora es bueno, es maravilloso, es grandioso. Pero todo ello, hermanos, toda la felicidad que ahora nosotros tenemos y la que podemos disfrutar en Dios aquí en la tierra, hermanos, para nada se compara con lo que vendrá en el futuro para nosotros. Donde verdaderamente, hermanos, todas las cosas serán maravillosas. Absolutamente todas las cosas serán, hermanos, en armonía, porque Dios es el que estará gobernando. Discernir el error. Eso dice, ¿verdad? Ok. Pensar que las cosas temporales de este mundo son las que nos pueden dar la felicidad y que solo por medio de ellas podemos tener gozo. Bueno, a veces así se piensa. Lo leo otra vez. Pensar que las cosas temporales de este mundo son las que nos pueden dar la felicidad y que solo por medio de ellas podemos tener gozo. A veces se piensa de esa manera, pero la respuesta bíblica dice lo siguiente: la verdadera dicha la tenemos por la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos es concedida por el amor divino. Esta comunión nos hace plenamente felices porque gracias a la bondad de Dios comprendemos debidamente nuestro privilegio de ser hijos de Dios. Comprendemos debidamente nuestro privilegio de ser hijos de Dios y disfrutamos de este privilegio. Debemos de estar siempre gozosos. Primera Tesalonicenses 5:16, si alguien puede encontrar la lectura. Entonces, las cosas materiales en la tierra, hermanos, no pueden producir felicidad alguna. En algunos casos, lo único que produce es un momento de satisfacción. Eso es lo que provoca un momento de satisfacción. ¿Por qué, hermanos? Bueno, muchos ya hemos experimentado, ¿verdad? Las cosas. De repente, asociamos como muchas de las veces, hermanos, nuestro carácter humano, nuestra personalidad humana, de repente asocia el estar bien con estar relacionado o con poseer cosas materiales y pensamos que esas cosas, hermanos, producen bienestar. Y sabes, nada de eso es cierto. Ok, puede que en algún momento, en algún espacio de nuestra vida eso produzca un poco de tranquilidad. Pero al final o después de eso, hermanos, se vive lo contrario. ¿Ya? Y bueno, ya podemos definir nosotros todas las cosas en las que esto se refiere. Ok, seguimos adelante. Endezar la dirección. Eso es lo que sigue, ¿verdad? Dice, hemos visto que la bondad es un atributo de Dios, También es importante que consideremos que la bondad es el estado de ánimo semejante a la disposición de Dios. Es la virtud dispuesta para la acción. Es la inclinación para hacer lo que es bueno. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Sí? Lo voy a leer otra vez.
Hemos visto que la bondad es un atributo de Dios. También es importante que consideremos que la bondad es un estado de ánimo semejante a la disposición de Dios. Es la virtud dispuesta para la acción. Es la inclinación para hacer lo que es bueno. La pregunta, ¿lo hacemos? Necesitamos, hermanos, recapacitar al respecto. Aquí viene algo bien interesante. Ya vamos a ir terminando, Dice la viña que defraudó a Dios. Usted en su casa, por favor, con tiempo lea Isaías capítulo 5. Ahí usted va a encontrar mejor la respuesta de lo que vamos a hablar al respecto. Isaías 5, 1 al 7 nos enseña. ¿Qué más se podía pedir a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Lo que hizo Dios por su viña era para que ésta diera los mejores frutos. ¿El resultado qué fue? Pésimo. En otras palabras, vamos a suponer que nosotros somos la viña de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Sí? Hermanos, ¿será que Dios ha faltado en sus promesas al no darnos lo necesario? Jamás ha faltado Dios. Él, hermanos, ha estado constante en nuestra vida. Ha estado al pendiente de nuestra vida, de todo lo que nosotros hayamos necesitado. Él lo ha suplido. Él ha estado siempre dándonos todo lo que nosotros hemos necesitado. ¿Verdad que sí? Amén. Ok. Por eso la pregunta dice, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos accionado, hemos reaccionado de acuerdo a eso, porque lo más común, hermanos, y lo más lógico sería en que si reconozco que Dios me ha dado todas las cosas, yo tengo que reaccionar de acuerdo a eso. Debemos de ser agradecidos con Dios. Amén. Pero aparte de ser agradecidos, debemos de demostrarlo. ¿Cómo se demuestra que estoy agradecido con Dios? ¿Cómo puedo demostrarlo? Hermanos, demuestro que estoy agradecido con Dios, de acuerdo como lo dice el tema. Que siempre me ando quejando. Que siempre pongo peros. Que siempre veo dificultades, veo problemas y un montón de cosas. No, hermanos. Cuando la actitud de nosotros es así, hermanos, de una actitud como de indiferencia, de no querer hacer nada, de no querer hacer las cosas en la obra de Dios, simplemente esa actitud es como decirle a Dios, pues es que yo no voy a hacer nada porque tú no haces nada conmigo. Es que yo no voy a dar nada porque tú no me das nada. Si Dios nos respondiera respecto de nuestra actitud, ¿cómo nos estuviera yendo? ¿Eso puso a pensar? O sea, ya vimos lo bonito que Dios es bondadoso. Dios, hermanos, no nos ha quitado nada, nos ha dado absolutamente todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a cambio de eso, fíjense, hermanos, cómo Dios le recrimina una cosa al pueblo de Israel. Porque al pueblo de Israel es que pone como ejemplo Dios en Isaías 5. ¿Ok? Dios dice que, refiriéndose a su pueblo, miren, ¿qué más se podía pedir a mi viña que yo no haya hecho en ella? Nada. Israel, como la viña del Señor, fue tratada de la mejor manera. Recibió lo mejor de Dios, su cuidado, todas las cosas se las suplía Dios. Recordemos todas las cosas que le daba, pero a consecuencia o a cambio de todo lo que Israel recibía de parte de Dios, ¿cuál era la actitud? Dice la palabra, más adelante usted léala por favor. Y dice que no lo que se esperaba de la viña era que produjera
por el cuidado que Dios había dado, excelentes uvas, unas uvas deliciosas, ricas. Que no esa es la consecuencia del buen trato, de darle a Dios todas las cosas. Eso era. Pero al contrario, dice que recibió lo contrario. ¿Recibió qué? Uvas silvestres. ¿Sabe? ¿Usted ha probado o conoce las uvas silvestres? Es una imitación de la uva real. ¿Sí? Y sí hay. Sí, allá en mi pueblo hay un montón de uvas silvestres, pero como lo dice silvestres, en el cerro, las montañas. Y esa uva silvestre es sí, son ramitos, igual, racimos, pero chiquitos, pero unas bolitas chiquitas. Usted las prueba y ¿qué creen? Agrias, agrias. Sí, que hasta duelen los dientes. Esa es la uva silvestre. ¿Ya? Entonces, esa es la consecuencia. Miren, Israel produjo lo contrario de lo que debió producir. O sea, el que haya producido uvas silvestres, ¿era problema de Dios? No. ¿Sí? No, hermano. Israel no puede decir, ay, es que tú no me cuidaste. Ningún pollito en el desierto. Seco. No, hermanos, al contrario, Dios les proveyó de todo. Y al contrario, produjeron cosas malas. Desafortunadamente es la tendencia de todo ser humano. Hermanos, pero lo que Dios espera de nosotros es de que reaccionemos en base a lo que Él nos ha dado. Amén. Que estemos felices y contentos todos los días de nuestra vida con Cristo. Esa sería la actitud propia de nosotros por haber recibido del cuidado de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Hermanos, otra cosa que puede decirse que deberíamos de hacer por haber recibido el cuidado de Dios. Hermana Sarita, ¿qué deberíamos de nosotros demostrar? ¿Cómo lo deberíamos demostrar? ¿Qué no sería como estar contentos todos los días en la casa de Dios? Llegar y decir, ay, hermano, tengo unas ganas de barrer el baño. Tengo unas ganas de, ay, a ver, ¿qué me ponen a hacer? Por favor, póngame a hacer algo porque, ay, tengo ganas de producir porque mi Dios me ha abonado tanto. Amén. Fíjense, hermanos, mi padre en su rancho nunca ocupó el fertilizante químico, pero sí se esmeraba, hermanos, en abonar las plantas. Y mi padre decía, cuando yo abono mis cafetales, dice, siento que hasta por las raíces quieren dar café. De verdad, hermanos, y miren, no es mentira. Mi padre nos ponía a cuidar el abono, todo lo que salía de la casa. Tenía una granja de pollos y nos ponía a cargar el excremento de pollo y llegábamos y lo revolvíamos con tierra y eso no nos gustaba a nosotros, pero se la poníamos en las patas de los cafetales, hermanos, y nada más necesitaban un poquito de agua y las plantas, hacía una explosión de producción. Hermanos, literalmente yo vi muchos cafetales que hasta en el tallo tenían café. Y esto era como consecuencia ¿de qué? Del cuidado. Eso era lo que esperaba Dios del pueblo de Israel. Sí. Que produjera, que diera, hermanos, porque el cuidado era excelente. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Amén. Eso es lo que espera Dios de mi vida, hermanos, que yo dé frutos, que no ande triste, que no ande, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Díganme. Amargar, ¿Qué más? desesperado, ¿Qué más? Hay mucho, hermanos. A ver, díganme, por favor. ¿Qué más?
Porque luego si yo lo digo y dicen, ay, el hermano ya nos agarró otra vez. Nerviosos. Nerviosos, ¿qué más? con miedo, Cansados, con flojera, con sueño. Sí. No podemos reaccionar así, ya todo lo contrario. Si Dios nos ha abonado con sus bondades, si Dios nos ha abonado en la vida con todas sus bendiciones, miren, deberíamos de ser como las plantitas, listas para dar fruto. Por eso Dios nos pone esta comparación. Nada hay que nosotros tengamos a manera de excusa para decir es que yo no quiero dar el fruto que Dios quiere que yo dé. No podemos, hermanos, porque el que ha sustentado nuestra vida siempre ha cumplido puntualmente en nuestra vida. amén. ¿Sí? Dios jamás se ha atrasado en suplirnos lo que a nosotros nos ha hecho falta. Nunca, hermanos. Dios jamás ha llegado tarde. Nunca Dios ha dicho, he llegado, ay, perdóname, llegué barriéndome porque llego tarde. Jamás Dios se va a disculpar, hermanos, porque nos dijo, ¿sabes qué? Ay, perdóname, pero nada más esto te puede traer. Dios jamás va a llegar así como con cositas, sino más bien Dios cuando llega la abundancia. Cuando Dios llega, hermanos, llega absolutamente todo. Tan es así, hermanos, que su sola presencia producía poder, hermanos. Es decir, se desarrollaban los milagros. Donde Dios camina, donde Dios está y lo que Dios toca, hermanos, es bendecido, es prosperado. Esa es la naturaleza, hermanos, de la manifestación o del poder de Dios en nuestra vida. A veces no se ve el efecto. ¿Sabes por qué? Hermanos, porque asumimos una actitud o un carácter de un pueblo como el de Israel. De decir, ¿qué me ha dado Dios? No me ha dado nada. Qué tremendo. Mientras que Dios sí nos ha dado mucho. ¿De dónde ha salido la fortaleza? Cuando tú has tenido serios problemas. ¿De dónde? ¿Quién ha sido, hermanos, el que ha mitigado tu dolor en los momentos más duros de tu vida? ¿Quién ha sido? Solamente Dios. ¿Quién es el primero que llega cuando tú la estás pasando mal? Dios, y nadie más que Dios. Por ese motivo, hermanos, nosotros tenemos que reaccionar de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Bueno, ya voy a terminar. El pueblo produjo frutos silvestres, frutos de engaño e injusticia, a pesar del amor, la bondad y las bendiciones recibidas de Dios. Lo voy a leer otra vez. El pueblo produjo frutos silvestres, frutos de engaño e injusticia, a pesar del amor, la bondad y las bendiciones recibidas de Dios. Que no seamos así, hermanos. Capacitar para vivir. La bondad como fruto del pueblo de Dios. Bondad es la palabra que combina el ser humano y el hacer lo bueno. Dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Ay, qué maravillosa es la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios a través del apóstol Pablo lo vuelve a decir, lo voy a repetir. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que todos nosotros conocemos lo que es Dios, que es la palabra de Dios.
Dice, y podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, resolver diferencias, dificultades y todo lo que aparezca entre nosotros y entre cada uno. Porque Dios, hermanos, ha dado la capacidad. Más bien, dice Efesios 5, 4:32. Más bien sean compasivos y bondadosos unos con otros. Sigue adelante. ¿Cómo se puede dar? Bondadosamente, ahorrando lo que se gustaría en un lujo y aplicarlo en la necesidad. Sistemáticamente aportando como ofrenda a Dios una parte definida de sus ingresos. Dar mientras uno está vivo. Una anécdota. Un hombre rico le dijo a su pastor: ¿por qué todo el mundo me está criticando siempre? Diciendo que yo soy un avaro, cuando todos saben que he hecho testamento dejando todo lo que poseo para obras de caridad cuando muera. ¿Qué le responderíamos a este hombre? ¿Somos bondadosos en la vida? ¿O esperamos hasta que muramos? Conclusión. Gracias a la bondad espontánea, incesante y perfecta de Dios, podemos ser verdaderamente felices. Valoremos y disfrutemos de todo lo que Dios nos ha concedido. Amén. Es necesario que compartamos a Cristo con los que no lo conocen, para que ellos también sean verdaderamente felices. Es necesario que reflejemos ¿qué? La bondad de Dios. Hermanos, Dios es bondadoso con nosotros y nos ha dado todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, si hemos recibido de parte de Dios todas las cosas, si Dios es bondadoso, por lógica nosotros tenemos que ser bondadosos también, ¿verdad? Tenemos que compartir, hermanos. Nosotros tenemos algo muy maravilloso que Dios nos ha dado y es el conocimiento de Dios, es el conocimiento de su palabra. Es el evangelio de Jesucristo por excelencia que Dios nos ha enseñado. Ese evangelio que ha salvado nuestra alma, que nos ha dado paz y tranquilidad. Pero Dios quiere que nosotros lo compartamos también. ¿Sabes con quiénes? Con todos los necesitados. Hay mucha gente allá afuera que necesita de Cristo. ¿Ya te diste cuenta? Hay muchos que tienen serios problemas y serias dificultades y no tienen paz en su corazón. Y te voy a decir, anhelan escuchar una palabra de gozo, de paz y de tranquilidad. Y si tú posees esa palabra, compártela. Dale palabras de aliento a través de Cristo, o a través de tu vida, palabras de Cristo al necesitado, aquel que está sufriendo, hermanos, aquel que está teniendo un montón de problemas ahora. Hermanos, Cristo es bondadoso, Cristo es bueno, pero tenemos que demostrarlo en nuestra vida. ¿Amén? ¿Quieres orar? ¿Quieres agradecerle primero a Dios por su bondad y por su misericordia? Pero también, hermanos, tú quieres pedirle a Dios que te ayude a obedecer su palabra, a accionar. Díselo. Hermanos, Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Ese es el inicio. Miren, hermanos, Dios ha iniciado en nosotros algo maravilloso. Lo que ahora nosotros somos no es lo que éramos antes. Ahora Dios nos ha transformado. ¿Quieres agradecerle a Dios? Si quieres hacerlo, hazlo. Si quieres que oremos por ti, podemos hacer una oración. Si tú tienes necesidades, si tú quieres exponerlo o pasar y quieres hacer una oración, lo podemos hacer. Porque Dios, hermanos, es dador de toda buena dádiva. ¿Okay? Dios, hermanos, nos concede las mejores cosas a nosotros. ¿Quieres orar? Oremos a Dios. Padre,